¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 13:45, arrancamos ya Atlántico Noticias. En este último viernes de febrero, la implantación de un pasaporte de vacunación que permita a los ciudadanos europeos viajar a determinados lugares con restricciones a causa de la pandemia puede ser una realidad en la Unión Europea ya este mismo verano. Todavía hay puntos para concretar, también muchas dudas al respecto, pero los jefes de Estado y de Gobierno, después de semanas de discrepancia en torno a cómo usarlo, deciden poner en marcha este pasaporte de vacunas en los próximos meses. Eso sí, un pasaporte sanitario del que España, por cierto, es una firme defensora. Y lo que se pueda hacer con ese certificado, con ese pase, se tendrá que decidir en cada país. Un pasaporte que, eso sí, dependerá del avance de la inmunización de la población. Miguel Vera. En plena campaña de vacunación y cuando parece que hemos conseguido controlar la tercera ola de contagios, todo el mundo tiene como objetivo recuperar la normalidad en puertos y aeropuertos. Países como España, grandes dependientes del turismo, espera poder empezar a recibir a pasajeros de cara al verano. Un turismo seguro y libre de COVID que pasa por la creación de los denominados pasaportes vacunales. Algunas regiones del Mediterráneo comenzarán a usarlo en las próximas semanas. Pues es uno de los asuntos del día, pero hay más aquí hoy en Atlántico Noticias. Los adelantamos ya. Por ejemplo, hablaremos de las 2 vacunas cubanas contra la COVID-19 que están entrando ya en la recta final de los ensayos clínicos, de las 4 que se preparan allí. La efectividad de 2 fármacos será aprobada a partir de marzo con miles de voluntarios en La Habana, en Santiago de Cuba o en Guantánamo. Las vacunas cubanas han sido bautizadas con los nombres de la Soberana y Abdalá. Luego les damos los detalles. Y hay una nueva variante del coronavirus que se extiende por Nueva York, el noreste de Estados Unidos. En general, hay 2 estudios que se han publicado esta misma semana que lo afirman. La mutación preocupa a los científicos porque podría debilitar la efectividad de las vacunas. Y también veremos lo que se trabaja en la Universidad de Lille, en Francia, un prototipo de test portátil de COVID-19 que facilitaría los resultados listos en apenas 10 minutos con una precisión, dicen, del 90%. Ahora verán los detalles. Y la organización Free News, que lucha por la libertad de expresión, ha actualizado ese informe que ha dado tanto que hablar sobre los países con mayores detenciones de artistas. España estaba en el primer lugar con 14 detenidos, pero desciende puestos al actualizarse una sentencia de 12 personas que pertenecían a un grupo llamado La Insurgencia. Y parece que poco a poco se vuelve a la normalidad de las cárceles de Ecuador. Sin embargo, algunos altercados se han registrado en las últimas horas. Está todo bajo control, pero Isiar, los familiares de los presos se han manifestado. Así es, Marta, los familiares protestan y piden información acerca de los presos internos, acerca de cuál es su estado de salud después de los motines, como bien dices, acaecidos esta semana en las cárceles de Ecuador. Pero no solo piden información, también piden justicia para los 79 presos fallecidos. Mostraremos los nuevos envíos de imágenes de la Perseverance, que está en Marte. En esta ocasión, unas imágenes panorámicas de 360 grados que nos dejan ver la superficie marciana. La sonda lleva ya una semana en el planeta rojo y ha hecho esa composición en la que se pueden ver esas montañas, formaciones rocosas, todo gracias a la cámara que captura las fotos en 3D y en color, como pueden comprobar. Arrancamos ya el interés entre los jefes de Estado y de Gobierno por tener ya este mismo verano un certificado de vacunación. Fue claro durante esa cumbre virtual que se celebra todavía hoy, aunque persisten las dudas sobre el uso exacto que se le debe dar a ese documento para no crear privilegios a la hora de viajar para las personas que ya se hayan vacunado. El interés por tener en verano un certificado de vacunación aumentó este jueves entre los jefes de Estado y de Gobierno durante la cumbre que celebraron telemáticamente. Sin embargo, todavía persisten las dudas sobre el uso exacto que se le debe dar al documento.
La canciller alemana Angela Merkel aseguró que todos los líderes europeos estuvieron de acuerdo en desarrollar un sistema a nivel europeo que permita homologar los diferentes pasaportes de vacunación que están desarrollando los 27. Member States will need to move fast with the implementation if we want such a green certificate to be in place by summer. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, avisó de preocupaciones legítimas en cuanto a un riesgo de discriminación y que el certificado otorga a las personas vacunadas derechos que no tienen las que no han recibido la inmunización. En la misma línea se expresó el presidente francés Emmanuel Macron, que aseguró que el certificado no debe ser condición para poder viajar. Mientras, Merkel defendió el documento como una opción complementaria, ya que solo un 8% de la población adulta de la Unión Europea se ha vacunado, por lo que para que se permita viajar a las personas inmunizadas, antes se debe de haber ofrecido la opción de recibir el fármaco al resto de ciudadanos, dijo la canciller alemana. El Ministerio de Salud alemán emitió un procedimiento de adquisición y la Comisión Europea necesita aproximadamente 3 meses para crear las condiciones técnicas requeridas. Más favorables se mostraron los líderes de los países del sur de Europa, muy dependientes del sector turístico. Ya algunos países quieren poner en marcha ya mismo esos pasaportes, de hecho podrían ser laboratorio de prueba ahora para su funcionamiento, una iniciativa europea que quiere aumentar la capacidad de inmunización de la población. Miguel Vega. Sí, porque parece que la recuperación del sector turístico pasa por crear estos pasaportes vacunales. En ellos se recogerían los siguientes datos: la fecha en la que hemos recibido la última dosis de la vacuna, también el tipo de vacuna, que tendrá una vigencia de 6 meses. Y este pasaporte también podría contar con un código QR para que las autoridades sanitarias del país puedan acceder a nuestro historial clínico. La Unión Europea está trabajando en la elaboración de un pasaporte único de cara al verano, pero algunos países como España se plantean poder contar con él antes de Semana Santa. Protocolos comunes para que cuando la movilidad tanto nacional como internacional se pueda desarrollar, lo hagamos con parámetros de seguridad y garantizando, como no puede ser de otra manera, las condiciones sociosanitarias. Con ello se crearían los llamados corredores seguros. El Mediterráneo podría ser un laboratorio de pruebas con países como Chipre, Israel y Grecia, que han firmado un acuerdo para ponerlo en marcha en abril. Estos países han comenzado a ofrecer paquetes vacacionales a partir del segundo semestre del año. No será necesario presentar PCRs negativas y tampoco guardar cuarentena. Pero también otras regiones quieren contar con este certificado antes de verano. Se lo plantean regiones como Dinamarca, Madeira, Islandia y también Tailandia. El objetivo es conseguir y crear corredores verdes sanitarios para recuperar el motor económico de muchos países. Y mientras, la compañía AstraZeneca ha comunicado que quiere ponerse al día con las vacunas que había comprometido con la Unión Europea, tras anunciar que entre enero y marzo iba a distribuir 40 millones de dosis menos de lo prometido a Europa. AstraZeneca cree que se pondrá al día con las entregas a la Unión Europea en el segundo trimestre del año. Así lo apuntó el consejero delegado de AstraZeneca, Pascal Soriot, este jueves. Soriot admitió su decepción con que una producción más baja de lo esperado en su cadena europea haya afectado a su capacidad de entrega y aseguró que repartirán más de 40 millones de dosis en el primer trimestre del año, permitiendo así la vacunación de un 10% de la población europea. Por cierto, que esta vacuna de AstraZeneca se está encontrando con un problema añadido en Alemania. Las noticias sobre la menor efectividad, en teoría, de este fármaco con respecto a los de Pfizer, BioNTech o Moderna ha provocado que miles de sanitarios y otros trabajadores esenciales alemanes no acudan a las citas para vacunarse. Por eso el gobierno ha decidido administrarla a los policías, que iban en segundo lugar. Las autoridades alemanas insisten en la seguridad y eficacia de esta vacuna. Más farmacéuticas. Hablamos ahora de la estatal china Sinopharm, que ha anunciado que va a producir este mismo año 1.000 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus, que ellos han fabricado. Una buena parte de ellas estará destinada a la exportación. La farmacéutica china Sinopharm prevé producir este año 1.000 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus. Así lo informó este viernes su presidente Liu Yanzhen durante una visita de los medios al gran complejo de producción de Sinopharm cerca de Pekín. Hasta ahora, la compañía estatal china ha creado 2 vacunas inactivadas, una con el Instituto de Productos Biológicos de Pekín en su factoría de la capital y otra con el de Productos Biológicos de Wuhan.
La primera recibió autorización condicional de China para su comercialización el pasado 30 de diciembre, mientras que la segunda fue aprobada este viernes por la Administración Nacional de Productos Médicos. La vacuna pequinesa de Sinopharm tiene una eficacia del 79,34% en edades comprendidas entre los 18 y los 59 años y una tasa de conversión positiva de anticuerpos de cerca del 99,52% según la compañía. Más de 9 millones de dosis de estas vacunas se han utilizado ya en varios países del mundo, además de 34 millones en China. La producción anual de esta farmacéutica supondría la mitad de los 2.000 millones de dosis que China prevé producir este año, cuya buena parte serán destinadas a la exportación. Fíjense que en Cuba están desarrollándose 4 vacunas contra el coronavirus. Soberana 2 y Abdalá son las más adelantadas. De hecho, inician las pruebas de la tercera y última fase de ensayos clínicos para luego evaluar su eficacia contra la enfermedad. Los candidatos a vacuna contra el coronavirus, Soberana 2 y Abdalá de Cuba, serán los primeros de Latinoamérica en la tercera y última fase de ensayos clínicos para evaluar a gran escala su eficacia. El presidente del grupo empresarial BioCuba Pharma, Eduardo Martínez, destacó que ambas candidatas han demostrado ser seguras. Ya se han aplicado más de miles de dosis de vacuna como parte de los estudios en la fase 1 y 2. En el caso de Abdalá, la última etapa de pruebas se centrará en las provincias orientales de Santiago de Cuba y Guantánamo, 2 de las zonas con mayor índice de contagios en las últimas semanas. Junto a Soberana 2 y Abdalá, Cuba desarrolla también los candidatos Soberana 1 y Mambisa, que se encuentran en etapas previas de evaluación. Bueno, y se está atenta a una nueva variante de la COVID que ha sido descubierta en Nueva York. De hecho, los científicos dicen que esta variante está allí desde noviembre del año pasado. Lo que no está confirmado es cómo de peligrosa puede ser. A partir del uso de un nuevo software llamado variante de base de datos BDB por sus siglas en inglés, se hallaron mutaciones en medio de un análisis de las secuencias del virus, entre ellas la nueva variante anunciada en Nueva York durante las últimas horas y que el autor del estudio del Instituto Tecnológico de California, Anthony West, dice existiría desde hace meses. Notamos que había un grupo de secuencias con un conjunto diferente de mutaciones, pero que incluían algunas mutaciones vistas anteriormente, por lo que esto no está directamente relacionado con las variantes anteriores. Parece haber aparecido en Nueva York en noviembre. Dado el periodo de existencia, científicos dicen que la variante debe haber sido esparcida ya por la costa este del país. Pese a ello, West da un parte de tranquilidad a partir de la efectividad de las vacunas que están siendo suministradas. Las vacunas son realmente notablemente efectivas. Las vacunas son un gran avance en el intento de controlar la pandemia y para prevenir muertes. Las variantes pueden ser un pequeño problema para las vacunas. No está claro qué tan problemáticas son todavía. La Voz de América intentó obtener una reacción por parte de las autoridades locales frente al hallazgo, pero al cierre de esta nota no había recibido respuesta. La vacunación en el estado de Nueva York avanza al tiempo en el que se lleva a cabo una lenta reapertura. El uso de tapabocas sigue siendo recomendado y expertos sugieren que una doble mascarilla aumenta el nivel preventivo de contagio. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. En Francia, los científicos de la Universidad de Lille están desarrollando un dispositivo portátil para detectar si un paciente es positivo o no en COVID-19. Es un aparato similar al de un móvil donde se introduce la muestra de sangre y en tan solo 10 minutos se obtiene el resultado. Aseguran además que hace un 90% de precisión. Hasta ahora se ha probado con partículas de anticuerpos que se extraen de camellos y de llamas. La siguiente fase del proyecto consistirá en analizar pruebas de más de 1000 personas. En Perú sigue el escándalo de lo que se ha llamado ya el Vacunagate, la vacunación en secreto de casi 500 altos cargos con la vacuna de Sinopharm. Entre ellos se encuentra el expresidente Martín Vizcarra. Nos da los detalles desde Lima, Jorge Malborg. Desde Lima a Perú, y el escándalo de las vacunas, también conocido en nuestro país como el Vacunagate, ha significado la revelación de que 487 personas han sido vacunadas de manera irregular con la vacuna china Sinopharm, todavía en ese momento en periodo de prueba. Todo parte desde la vacuna misma del vacado expresidente de la República, Martín Vizcarra, 2 exministras de Estado, una de ellas la de Salud, y también un grupo no menor de funcionarios del Estado que, por supuesto, fueron retirados, y en consecuencia se han armado 2 investigaciones paralelas, una en el Congreso y otra en el Poder Ejecutivo. El escándalo del Vacunagate, sin duda alguna, seguirá dando que hablar. Eso en Perú. Vamos a Chile, que sigue siendo un ejemplo
en Latinoamérica. Su presidente Sebastián Piñera, de hecho, ha dicho que su país está mostrando capacidad de trabajo en equipo y de unidad durante todo el proceso de vacunación que arrancó el pasado 3 de febrero. Ya han recibido al menos una dosis el 16% de la población chilena. Sebastián Piñera, el presidente de Chile, dijo que el país ha dado un ejemplo de unidad y trabajo en equipo durante el exitoso proceso de vacunación que arrancó el pasado 3 de febrero y gracias al cual ya han recibido al menos una dosis más del 16% de la población. Mis primeras palabras son de gratitud a todos los que han hecho posible un proceso de vacunación masiva en nuestro país, que es conocido, reconocido y admirado en el mundo entero. El mandatario recibió hoy un cargamento con 2 millones de vacunas del laboratorio chino Sinovac. Se trata del tercer cargamento masivo que llega en menos de un mes a Chile, que también ha aprobado las vacunas elaboradas por Pfizer-BioNTech y AstraZeneca. Un cuarto envío de similar envergadura y también proveniente desde Pekín arribará el viernes, con el que el país contará con un stock de 8,5 millones de inyecciones. Chile es el país que más rápido avanza en la inoculación en Latinoamérica. Bueno, y en medio de todo este esfuerzo mundial ingente por vacunar al mayor número de personas posible, con toda la comunidad científica volcada en dar mensajes reales, basados en evidencias, llama la atención lo que ha dicho la actriz española Victoria Abril. Vino de Francia, donde vive, a recoger el premio Feroz. Abril ha dicho que el momento que vivimos es una especie de teatro, de una serie. Ha dicho que después de un capítulo viene otro, refiriéndose a las cepas, a las olas. Ha dicho que no cree en las vacunas, que hay más muertos ahora con ellas que sin ellas y que se utiliza a la población como cobaya. Y ha explicado también que en Francia la situación es incluso peor y que todo está parado, también el mundo de la cultura. Esto es un coronacirco, esto es como un folletón de televisión con epidemia 1, epidemia 2, estamos en la epidemia 3 o variante inglesa, luego vendrá la californiana, luego vendrá la sudafricana, que es más grave. El COVID, ¡ay, que es un virus nuevo, que es muy peligroso! Perdona, tuvimos a su hermanito en el 2002. Y no se paró el mundo, ni se paró de vivir, ni se paró, ni se dejó, ni nos convertimos en esclavos y en cobayas. Ahora somos cobayas, metiéndonos vacunas que no son vacunas, que son unos experimentos. Bueno, son unas opiniones que ya decimos la comunidad científica desmiente con datos, no ya con ensayos, sino con hechos que se constatan en países como Israel. Es muy importante, de hecho, que la vacuna contra la COVID llegue a todos los rincones del planeta. No solo se conseguiría la igualdad en la distribución, solo la vacunación universal y que llegue todo el mundo logrará acabar con la pandemia. Por eso es tan importante el llamado Plan COVAX. Que las vacunas lleguen por igual y a todo el mundo es la razón por la que nace el programa COVAX creado por la OMS y la Alianza para las Vacunas Gavi. Y es que inocular de forma equitativa no tiene que ver con la caridad, tiene que ver con la epidemiología. A no ser que acabemos con la pandemia en todo el mundo, el virus no tendrá fin. No es solo cuestión de ser solidarios. En este avión volaron las primeras dosis desde la India hasta Ghana. Es el primer país que esta semana recibe 600.000 fabricadas por AstraZeneca. El primero, pero no el único, ya que se prevé que en los próximos días más enclaves africanos como Senegal o Costa de Marfil reciban más dosis. Países como Estados Unidos han participado donando hasta $2 billion pledge to COVAX. $2 billones o nuestro país que ya ha comprometido, además de 50 millones de euros para el compromiso de mercado avanzado de Gavi, que se dirige a fomentar la producción de vacunas en los países menos avanzados. Ya ha aportado su granito de arena para conseguir una meta conjunta, distribuir 2.000 millones de dosis en el planeta, de las que 1.300 millones irán a países en vías de desarrollo. Bueno, pues vamos hasta África, en concreto hasta Senegal, para hablar con nuestro colaborador, el periodista Pepe Naranjo, especializado en información de ese continente. Pepe Naranjo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Comienzan poco a poco a llegar esos primeros contingentes de vacunas, además gracias a esa iniciativa COVAX. De hecho, Ghana, lo hemos visto esta semana, primer país africano que recibe las vacunas gracias a este importantísimo proyecto que impulsa la OMS, ¿no? Sí, han llegado ya las primeras 600.000 vacunas a Ghana esta semana y hoy mismo han llegado otras 500.000 a Costa de Marfil. El programa, la iniciativa COVAX que desarrolla la Organización Mundial de la Salud y otros organismos como UNICEF o Gavi ya ha dado sus primeros pasos y esto es una muy buena noticia porque la idea es que ningún país, que ningún rincón del mundo
ya sea pobre, de bajo ingreso, de medio ingreso, se quede atrás en la vacunación, porque eso supondría una grave discriminación, ¿no? Claro, y aparte de todo eso, ya decía el director de la Organización Mundial de la Salud, Pepe, que esto es una cuestión ya de epidemiología o de egoísmo, que ya lo hemos comentado. Es que si no está inmunizado todo el planeta, no se logra el fin de la pandemia. Lo venimos contando, ¿no?, en las últimas semanas. Aquí no se trata de países ricos, de países pobres. Aquí es una pandemia, por tanto es global. Y si queda alguna parte del mundo que no se vacuna, hay peligro de que haya resurgencias de la enfermedad, de que se generen resistencias, ¿no? Y el punto importante aquí, está muy bien que los países ricos donen dinero, que donen vacunas, pero lo que sería muy interesante, y lo ha dicho el director general de la Organización Mundial de la Salud, es que no estén haciendo acuerdos con los farmacéuticos que impidan que COVAX se desarrolle, que la iniciativa para los países de bajos y medio ingresos se pueda desarrollar, porque si acaparan los países ricos las vacunas, no habrá vacunas suficientes para todos. Efectivamente, luego hay una iniciativa que tiene que ver con todo este pues compromiso de que a África llegue la vacuna, aunque se tarde quizá un poco más, que supone el hecho de que se va a formar, ya se ha empezado a formar a miles de profesionales a lo largo de todo el continente para que sean capaces de vacunar, para aumentar la capacidad de vacunación en el continente, ¿verdad? Claro, estamos ante la campaña de vacunación más importante de la historia. No existe, digamos, un precedente ante una vacunación de esta índole, ¿no? Entonces han surgido iniciativas como esta que comentas de la Universidad de Nuevo México para que los profesionales de la salud, los enfermeros, los médicos, reciban la formación adecuada y puedan estar en disposición de asumir una vacunación de masas como que es la que se está empezando a desarrollar. En concreto, este programa pretende llegar a unos 120.000 profesionales de la salud en todo el continente africano y que se siga desarrollando con normalidad esto que está dando apenas sus primeros pasos, que es la vacunación, como digo, más importante de la historia. Efectivamente, en medio de todo este contexto desde África, imaginamos que eso del pasaporte vacunal quedará muy lejos cuando se está convirtiendo casi en una prioridad para Europa, y así vemos las dos velocidades a las que va todo esto, ¿no? Sí, yo creo que es importante destacar las buenas noticias, como que COVAX esté ya funcionando, pero recordando que África todavía va muy por detrás con respecto al resto del mundo. Apenas unos pocos países han empezado ya a vacunar, como es el caso de Senegal, como es el caso de Sudáfrica, Marruecos, Egipto, pero todavía hay muchos lugares en donde estos van muy por detrás. Así que yo creo que es importante no despistarnos y que África no se quede atrás en este caso. Vamos a centrarnos, si te parece, Pepe, en Senegal, el país en el que resides. Nos atiendes como siempre desde Dakar. Se ha lanzado también ahí la campaña de vacunación. ¿Cómo está siendo en ese país que conoces también? Bueno, pues está empezó esta semana, las primeras 200.000 dosis llegaron desde China esta semana, ya el ministro de Sanidad, el presidente, todos se han ido vacunando para dar ejemplo, digamos, a la población. Hay una campaña de concienciación también en marcha para que la gente entienda la importancia de vacunarse y poco a poco, sobre todo primero los profesionales de la salud y las personas mayores y con patologías son la población que es el primer objetivo. Y apenas se ha empezado. Veremos cómo evoluciona en los próximos días, en las próximas semanas, pero es una buena noticia que ya se estén dando los primeros pasos. En este caso sí es importante que las autoridades tomen la iniciativa y se vacunen. Es una cuestión cultural, algo que a lo mejor se vería mal, y de hecho se ve mal en otros países. En países como Senegal sí es importante que se dé ese ejemplo para que la población lo siga, ¿no? Efectivamente, no es que lo estén haciendo a escondidas, es una cuestión de concienciación, ¿no? Para mucha gente es importante ver que las autoridades asumen, digamos, el ponerse la vacuna, porque es una manera también de convencer a la población que hoy ha salido precisamente un estudio, se recuerda que sigue habiendo lugares en donde hay resistencias, ¿no?, a la vacunación. Yo creo que ese ejemplo es importante. También hay que recordar que aquí coincide en 2 países con la vacunación contra el ébola, en Guinea-Conakry y en el Congo, que hablábamos la semana pasada de esta enfermedad. Digamos que es importante que la gente sepa que vacunarse no implica ningún riesgo, ¿no? Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje. La semana que viene volvemos a hablar. Pepe Naranjo, gracias por atendernos. Muy bien, hasta la semana que viene. Bueno, no vamos a dejar África porque fíjense lo que han logrado unos estudiantes de Nigeria. Han inventado un robot para usar precisamente en los hospitales. Un robot que de hecho va a servir como ayuda para los sanitarios y evita contactos innecesarios. Está teledirigido y recibe pues las indicaciones al paciente que da un médico para que tome sus medicamentos. Y una vez cumplida la misión, pues este robot se marcha hacia otro paciente.
Vamos a cambiar de asunto, les hablamos de esa nueva ley de migración adoptada por México, y algunos campamentos improvisados comienzan a desmantelarse, decimos la nueva ley estadounidense. Son muchos los que empiezan a llegar ya a Estados Unidos desde la frontera de México. ¿Cómo te sientes? Feliz y emocionada. ¿Estás bien emocionada? Sí. Así, como esta pequeñita de origen hondureño, 26 personas más, todos migrantes centroamericanos, cruzaron a Texas este jueves para iniciar su proceso de asilo bajo el nuevo programa ordenado por el presidente Joe Biden. Poco a poco, el oficial de aduana y protección fronteriza fue leyendo los nombres de los migrantes. Los centroamericanos habitaron desde hace 2 años el campamento instalado junto al puente internacional de Matamoros y Brownsville. Hoy se hace realidad este sueño de cruzar el primer grupo de 27 personas, niños, mujeres, hombres, y de esta manera ellos logran con las autoridades pertinentes cruzar hacia Estados Unidos. Cada uno de los migrantes llevaba consigo sus pertenencias, sus documentos migratorios y su prueba de COVID, nuevo requisito indispensable para ingresar a los Estados Unidos. Estas imágenes han sido grabadas en Bruselas, y allí un grupo de personas, de migrantes, se ha instalado en el interior de esta iglesia, la principal de la ciudad. Lo hacen como protesta contra la política de refugiados que ha emprendido el gobierno belga recientemente. Vamos a irnos ahora a Ecuador, que ha sido noticia esta semana por esas revueltas gravísimas en varias cárceles. Los motines han continuado, de hecho, en el día de ayer. Los familiares de los presos denuncian, Isiar, la falta de información. Cuéntanos. Así es, Marta, han protestado, están pidiendo información acerca de cuál es el estado de salud de algunos presos que continúan internos y que son parte de sus seres queridos. También temen que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no les estén protegiendo. Una agonía que se veía aumentada ayer, por ejemplo, cuando algunos de esos presos hacían viral un vídeo donde denunciaban no tenían asistencia médica, tampoco comida, y algunos presos incluso les estaban amenazando de muerte, incluso continuaban portando algunas armas. Además, los familiares, como decimos, no están denunciando esta falta de información, sino que también están pidiendo justicia para esos 79 presos fallecidos. Estos son algunos de sus testimonios. No sé cómo él está ahí adentro, no sé, anoche tuve la última comunicación con él y se perdió. No les cuesta nada a ellos coger una lista de qué es lo que están ahí para poder salir acá afuera y tranquilizar al familiar. El gobierno, cualquiera que sea el caso, tiene la obligación de proteger a esta gente, que son ciudadanos igual que ellos. También en Venezuela hay una ONG, una Ventana a la Libertad, que ha publicado su informe sobre la situación de los presos en ese país. El documento dice que hay falta de alimentos de primera necesidad en las cárceles venezolanas, de agua sobre todo, y aseguran que la situación en Venezuela, en las prisiones, es de absoluto abandono. Los detalles nos los da Adriana Núñez, de Voz de América. 208 reclusos murieron en las cárceles venezolanas durante el año 2020, según la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad. 143 de estos fallecimientos fueron provocados por enfermedades como la tuberculosis asociada al hambre, pues de acuerdo con esta ONG, el acceso a los alimentos en las cárceles venezolanas es prácticamente nulo. También es nulo el servicio de agua potable. Por ello, son los familiares los que deben llevar a los presos venezolanos el agua que consumen. Asimismo, hay algunos centros penitenciarios que ni siquiera tienen tuberías para llevar este servicio. La organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad también manifestó que la segunda causa de muerte en los retenes son los intentos de fuga o las riñas internas. Además, levantaron la voz de alerta porque las cárceles venezolanas no han sido incluidas en el plan de vacunación contra el coronavirus puesto en marcha por el gobierno de Venezuela. Por cierto, ya ha habido respuesta de la Unión Europea a la expulsión de su embajadora en Caracas. Al igual que hizo Maduro con Brilante, han declarado a su vez persona non grata a la jefa de la misión de Venezuela en Bruselas. La Unión Europea considera que esta declaración está completamente injustificada y es contraria al objetivo de desarrollar relaciones en terceros países, según dijo el Consejo en un comunicado. ¡Independencia! La organización Free News, que lucha por la libertad de expresión, ha actualizado ese famoso informe sobre los países con mayores detenciones de artistas. Ya saben que España estaba
en el primer lugar con 14 personas. Ha descendido puestos porque se ha actualizado la sentencia de 12 personas que pertenecían a un grupo musical llamado La Insurgencia. Sin embargo, desde la organización aseguran que España debe actualizar sus leyes a la normativa europea. Según Frimus, España cuenta con unas leyes duras frente a la libertad de expresión. La organización, que colabora con la ONU, considera que se deben eliminar leyes como la de seguridad ciudadana que restringen esa libertad. Los jefes de Estado o Gobierno, los cargos públicos que están en el poder están sujetos al escrutinio de la sociedad y a las críticas que son parte del proceso democrático. Es importante para España implantar una estrategia y acciones para defender la libertad de expresión en el país. Pese a que España ya no se encuentra en el listado de países con más detenciones de artistas, continúa siendo uno de los países más restrictivos de su entorno. No hay muchos países en el mundo que envíen a la cárcel a personas por cantar canciones o decir lo que piensan. Son una pequeña minoría y España, entre los países europeos, se encuentra en esa pequeña minoría. La mayoría de las censuras a artistas durante el último año fueron por críticas a los políticos. Actualmente hay 82 artistas en prisión, con Sudán en primer lugar con 11 detenidos, mientras en España hay 2 artistas condenados a prisión. Hace una semana en Canarias vivimos el último episodio de Calima, una calima que salió desde el Sáhara, en el continente africano, un episodio intenso que ha seguido luego su recorrido. Ha llegado, de hecho, hasta Colombia, fíjense, son latitudes en las que no es habitual que llegue la calima con tal intensidad. Así que este polvo en suspensión ha llamado mucho la atención. Los expertos en Bogotá recomiendan que se reduzcan las actividades al aire libre. También calima en muchas partes de Europa. Van a ver lo que se ha vivido en Alemania y ven restos de calima para ser febrero. De hecho, esta semana allí se están batiendo récords de temperaturas máximas. La arena del Sáhara tiñe de amarillo, sobre todo el sur del país. Y este amanecer que ven es más cerca de los Pirineos. Allí también ha llegado el polvo sahariano, dejando un paisaje de nieve y calima que de hecho no se producía desde hacía 3 décadas. Bueno, vamos a hablar de este asunto, de la calima, que es un fenómeno al que Canarias pues está más acostumbrada que en otros puntos, aunque hay un estudio muy interesante que afirma que deberíamos estar más atentos a los efectos negativos que pueda tener la calima en la salud. Lo dicen los responsables de una investigación que ha hecho un equipo multidisciplinar con participación del Hospital Universitario de Canarias, también del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Tenemos con nosotros hoy a Sergio Rodríguez, que es investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC. Señor Rodríguez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos que tomarnos más en serio, ¿verdad?, la incidencia de la calima en la salud, porque los canarios tendemos a desdeñar un poco su influencia, ¿no? Sí, pues a la luz de los resultados que van apareciendo en diversos estudios científicos, sí, debemos tener precaución durante los episodios intensos de calima, de polvo desértico, porque ya está claro que provoca efectos adversos en la salud, especialmente en la salud cardiovascular. Efectivamente, y es lo que recoge ese estudio, ya decimos multidisciplinar, que han realizado muchos expertos, entre los que se encuentra nuestro invitado hoy, que afirma que hay una relación directa, como usted mismo ha apuntado, entre pues respirar calima y empeorar directamente ya la salud cardiovascular. ¿Cómo es esto? En este último estudio, en este nuevo estudio, lo que hemos hecho es intentar tener una visión global sobre cuáles son los efectos del polvo desértico en la salud cardiovascular. Ya habíamos hecho estudios previos basados en observaciones solo en Canarias. Y en este nuevo trabajo lo que hemos hecho es una revisión sistemática y hemos aplicado la técnica de metaanálisis. Con esta técnica lo que hemos hecho es revisar los estudios que se habían publicado y se habían realizado previamente en las partes del mundo más afectadas por el polvo desértico, es decir, el interior de Asia, Oriente Medio, norte de África y el sur de Europa, y se han reprocesado los resultados y los datos obtenidos en estos estudios, de forma que esta técnica de metaanálisis lo que permite es evaluar la comparabilidad de los resultados, de forma que tenemos un resultado que es representativo de todo el conjunto de los estudios. Y los resultados, las conclusiones a las que se llegan son claras, es decir, hay una clara asociación entre la inhalación del polvo desértico y el riesgo de muerte por causa cardiovascular. Claro. De forma que un aumento de 10 microgramos metro cúbico en la concentración de polvo está asociado a un incremento del 2% en el riesgo de muerte cardiovascular.
Claro, si en vez de ser 10 microgramos metro cúbicos fueran 100 microgramos metro cúbicos, ya hablaríamos de un 20% de riesgo de muerte por causa cardiovascular, y si fueran 1000 microgramos metro cúbicos ya hablaríamos de un 200%. Claro, esto significa, señor Rodríguez, disculpe que le interrumpa, que las autoridades, bueno, ya lanzan avisos, evidentemente, no hay que realizar actividades en el exterior, hay que pues tener cuidado de las personas sensibles, pero deberían ser más serios estos avisos y sobre todo la población tomárselo más en serio. Todos nos debemos tomar más en serio los episodios de calima muy intensa, los episodios de polvo desértico intensos, los que veamos el cielo muy cargado. Efectivamente. Ahora hay un elemento añadido que a lo mejor puede ser de utilidad porque lamentablemente en medio de la pandemia las mascarillas ya son parte de nuestro atuendo diario. Esto además va a seguir durante mucho tiempo. Sería conveniente pues seguir usándolo si desaparece la pandemia, ojalá, pues cuando llegue la calima, ¿no? Sí, cuando tengamos episodios intensos de calima, sí que el utilizar mascarillas nos va a ayudar a reducir la inhalación de polvo, y eso tiene beneficios en la salud, nos evita la inhalación de tanto polvo desértico. Hay otra cuestión que quería preguntarle que tiene que ver con la presencia de calima en latitudes donde no están acostumbrados a verla. Veíamos antes imágenes de calima en Colombia, también en puntos del Pirineo. ¿Qué ha pasado este año para que el polvo sahariano haya viajado? Que nosotros sepamos, no se da tanto en esas latitudes, ¿verdad? Llevamos un año en el que la actividad del polvo es bastante intensa. Este último año los episodios intensos empezaron en febrero del año pasado, en 2020. Fue Canarias la región que empezó a sufrir estos impactos intensos del polvo desértico. Posteriormente hubo otro episodio muy intenso en latitudes más bajas. En junio de 2020, un episodio que ocurrió en la latitud de Cabo Verde, o sea, el polvo afectó primero a Cabo Verde, cruzó el Atlántico, llegó al Caribe y penetró en México y Estados Unidos. Y ahora ha empezado febrero y hemos tenido ya ha habido 2 episodios intensos de polvo que han llegado, han afectado, por supuesto, al norte de África, especialmente a Argelia, pero el polvo ha cruzado el Mediterráneo y ha llegado en concentraciones muy elevadas al centro de Europa. Bueno, pues habrá que tener mucho cuidado y hacer caso de este estudio, ya decimos, realizado por muchísimos expertos, entre los que está el investigador del CSIC, Sergio Rodríguez, que nos ha acompañado hoy. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a dejar este asunto y vamos a hablarles ya de una imagen que ha dado la vuelta al mundo, la de una oveja perdida, que fíjense cómo la encontraron. Se llama Barak y fue encontrada, pues como la ven, en una granja en Victoria, en Australia. Vivía sola desde hacía mucho tiempo y sus rescatadores aún no se creen que pudiera sobrevivir con el peso de la lana. No había sido esquilada desde hacía años. El volumen era tan grande que no podía ver, tampoco comer en buenas condiciones. Tras esquilarla, se libró de 35 kilos de peso. Ahora se recupera con otras ovejas. Vamos a ver cómo en Beijing se exhiben ya las muestras de la superficie de la Luna que llegaron tras la misión no tripulada que se lanzó el pasado noviembre. Desde los años 70 no se habían recogido muestras lunares. Son solo poco más de 1,5 kilos de rocas y suelo lunar muy valiosas que pueden ser decisivas para futuras misiones. Después de que el lunes se presentaran por primera vez las muestras de rocas y suelo lunar en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing, los ejemplos se han llevado ahora al Museo Nacional, en el corazón de la capital china. Se ha diseñado un delicado contenedor de cristal artificial con el fin de exhibir al público las muestras lunares. El recipiente está inspirado en un chun, una vasija tradicional china de bronce que se empleaba en rituales hace 3000 años. El contenedor mide 38,44 centímetros de alto, haciendo referencia a la distancia promedio entre la Tierra y la Luna, de 384.400 kilómetros, y 22,89 centímetros de ancho, que recuerda la duración de 22,89 días de la misión. Los interiores del recipiente presentan diseños de la Tierra, la Luna y el mapa de China, y las muestras lunares se han colocado en un espacio esférico en el centro. La misión no tripulada Chang'e 5 se lanzó el pasado noviembre y fue la primera que recogiera ejemplos de la superficie lunar desde la década de 1970. En total se recolectaron 1.731 gramos de rocas y suelo lunar. Hace ya una semana que la sonda Providence de la NASA llegó a Marte. Desde ese momento, pues no han parado
de trabajar y están llegando imágenes, muchas del planeta rojo. Son instantáneas, en este caso las últimas que han llegado de 360 grados y llegan gracias a las cámaras incorporadas por la sonda que permiten mostrar las montañas que rodean el cráter de Jezero, donde está esa sonda, y dan pistas sobre la topografía, composición y condiciones climáticas que hay en Marte. Se ven esas formaciones rocosas, aparentemente formadas por la exposición a los elementos a lo largo de miles de millones de años. Hay muchos festivales que se han cancelado, ya saben, por la COVID en todo el mundo, pero hay otros que se van adaptando. Es el caso del Festival de la Luz, que se celebra en Dinamarca, concretamente en las calles de su capital. Esto es Copenhague. Algunos de los edificios más emblemáticos se han llenado de luz y las calles de arte. A pesar de la pandemia, pues mucha gente ha salido a la calle y han disfrutado de este espectáculo que va a continuar estos días y acabará ya el fin de semana. Hay muchas ciudades chinas que se llenan también estos días de luces para celebrar la fiesta de los faroles. En esta ocasión coincide con la reciente llegada del Año del Buey. Los faroles están inspirados en animales, los ven espectaculares cada año. Una familia artesana es la encargada de realizar estos espectaculares faroles con siglos de historia. Una experiencia para los turistas y residentes que este año va a prolongarse hasta mediados del mes de marzo. Bueno, vamos a irnos en este viernes con música, como siempre. Johnny Cash nació tal día como hoy, un 26 de febrero, pero en 1932, y es la excusa perfecta para despedirnos hoy con una de las figuras más icónicas de la música estadounidense. Pues ahí lo tienen, Johnny Cash, conocido como el Hombre de Negro, cantautor, guitarrista, referente del género country, pero también hizo incursiones en el rock, el blues, incluso el gospel. Así que nos vamos a ir con este Folsom Prison Blues. Nos vamos hasta el lunes. En nada llega Isabel Baeza con todas las noticias del viernes en Canarias. Que pasen un feliz fin de semana. I hang my head and cry. The Tennessee Three.